De empezar, sí quisiera que pudiéramos llevarnos en nuestro corazón a Vicky y a su hijo. ¿Los niños? Ya pueden pasar a su salón. Este chavo vino por primera vez al estudio que estamos teniendo los martes hace una semana y se sentía mal, lo llevaron a ver y resulta que sus riñones están funcionando al 5% y tiene 18 años. Entonces su vida acaba de cambiar radicalmente. Entonces, por favor, a este chavo de 18 años que su vida acaba de cambiar radicalmente, y estoy seguro que no lo esperaba, y estoy seguro que no le agrada. Pensé en una enseñanza que va muy acorde a nuestro fundamento como iglesia, que dice plantados en Él, y que nuestro versículo clave, o uno de los versículos claves, es Jeremías 17, del 7 al 8. Entonces quise predicar porque esta palabra en particular ha cambiado mi vida y quiero hablarles de eso. Se va a llamar absoluta confianza. Pues vamos a leer Jeremías 17 del 5 al 8 para entrar en contexto de la palabra. Está más lenta mi iPad, no sé por qué. Y dice así: les recomiendo que traigan Biblia, les recomiendo que traigan... Estoy bien así, ¿eh? Sí. Gracias, te lo agradezco. Les recomiendo que traigan Biblia, que traigan cuaderno. Nunca saben cuándo les va a hablar Dios una palabra o algo que sea, yo les llamo banderas en nuestras vidas, de las cuales siempre podemos recordar o agarrarnos en tiempos de dificultad. La palabra de Dios dice así: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces el contexto de esta palabra un poquito es que Israel, y en específico Judá, ¿qué es eso? Si alguien no trae Biblia y necesita, ahí tenemos atrás. Entonces el contexto es que la nación de Israel, y en específico Judá, se había apartado de Dios. Habían hecho alianzas militares a fin de protegerse de sus enemigos, y habían de alguna manera se habían olvidado de Dios y habían edificado altares para otros dioses, y en lugar de estar adorando a Dios, estaban adorando a otros dioses. Entonces ese es el contexto del cual estamos pasando, y remontándonos un poquito hacia atrás en la historia de la humanidad, Dios escoge a un pueblo para relacionarse con él, pero también escoge un pueblo para manifestarse a través de él, para manifestar su poder, para manifestar su amor y para enseñarle al mundo quién es él. Y eso lo hace a través del pueblo de Israel. Entonces, yo digo, ¿por qué maldito? O sea, dice, maldito el hombre, como dice la palabra, y habría que ver qué quiere decir maldito.
Digo, porque lo escuchamos, lo mencionamos cuando alguien se nos atraviesa o cuando alguien no es muy querido, salen esas palabras de nuestra boca. Pero ¿qué quiere decir maldito? Y maldito quiere decir miserable, quiere decir desdichado, infeliz, y quiere decir condenado. Y tenemos la costumbre de pensar en un Dios castigador, de juicio duro, frío, que castiga. Y Dios en realidad no castiga. Por ejemplo, el infierno no existe para castigar al hombre. El infierno es una consecuencia de la decisión del hombre que no quiere seguir a Dios. Y en este mismo caso también es lo mismo. Se está diciendo Dios maldito, infeliz, desdichado. Pero no es que Dios esté maldiciendo, ni es que Dios esté aventando de su ira y de su enojo para maldecir a la gente, sino que les está diciendo malditos. ¿Por qué? Y ahí lo dice en la Biblia: porque apartan su corazón de mí. Entonces, cuando yo pongo mi confianza y mi seguridad en otra cosa que no es Dios, automáticamente estoy apartando mi corazón de Él. Y en ese momento soy maldito, soy desdichado y soy infeliz. ¿Por qué? Porque en Dios está la vida, y en Dios está la bendición, y en Dios está el amor, y en Dios está todo lo que el hombre pueda necesitar. Entonces, cuando el hombre aparta su corazón de Dios, automáticamente está optando, ¿por qué? Por lo que dice la Biblia, por la sequedad, por habitar en un lugar en donde no hay fruto, no hay abundancia, no hay prosperidad. Pero es una decisión que el hombre está tomando. Hay un pasaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que un hombre está como planeando su futuro o su vida, y entonces se dedica a amasar riqueza. Y llega un momento en que como que llega al nivel en donde él había planeado llegar para decir: ahora sí me retiro y voy a disfrutar de mis bienes. Ya tenía sus graneros a reventar y dice: ahora sí es momento de que me dedique a disfrutar la vida. Y dice Jesucristo: qué tonto, qué necio. O sea, no sabe que mañana van a llegar a pedirle su vida. Entonces, maldito el hombre porque se separa de Dios, se separa de la fuente de sabiduría. Y quiero mencionar algo que hizo que mi vida cambiara. Dios no tiene sabiduría, Dios es sabiduría. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene justicia, es justicia. O sea, es su naturaleza. Y Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Y esto es bien importante, porque para poder confiar en alguien tenemos que conocerlo. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Entonces, a raíz de esto, después, cuando me toque, voy a hablar de la naturaleza y el carácter de quién es Dios. Porque es muy importante saber quién es Dios. Puse una cosa que se me hizo significativa. Dice: el hombre se siente muy chicho, pero se olvida que todo viene de Dios. Yo me pongo a pensar en esa gente que ha logrado tener grandes logros, valga la redundancia, y a veces los veo y como que si fuera todo gracias a ellos, ¿no? Y se olvidan de quién los ha creado. Y entonces, cuando alguien actúa así, aunque pareciera que le está yendo muy bien, la Biblia dice que es maldito.
porque ha apartado su corazón de Dios. Todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios y todo tiene un propósito en los planes de Dios. No se nos olvide que Dios nos ha creado a todos. Dios nos ha dado las capacidades, los dones y los talentos. El versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en Dios y que pone su confianza en Él. Bendito viene de la palabra bendecir. Bendecir quiere decir engrandecer, quiere decir hacerlo prosperar. Cuando Dios está diciendo bendito, quiere decir: te voy a hacer prosperar, te voy a hacer feliz, te voy a engrandecer. Quiere decir, la palabra bendito quiere decir feliz, quiere decir dichoso. Dichoso quiere decir que trae suerte, quiere decir afortunado. Entonces, bendito el hombre que confía en Dios. Y confiar quiere decir depositar en alguien mi seguridad. Y muchas veces, no muchas veces, nuestra naturaleza como hombres es depositar nuestra seguridad en nosotros mismos. En nosotros mismos o en cosas que nosotros decidimos poner la seguridad. ¿No? Decidimos poner nuestra seguridad en nuestro físico. Decidimos poner nuestra seguridad en nuestra capacidad. Decidimos poner nuestra seguridad en nuestra carrera. Decidimos poner nuestra seguridad en nuestra familia. Decidimos poner nuestra seguridad en muchas cosas que no son Dios. Y cuando dice el versículo 7, y pone su confianza en Él, yo lo pongo, y pone su esperanza en Él, y pone su seguridad en Él. Les digo que esto cambió mi vida. Yo me acuerdo una vez que mi papá me invitó a Nueva York, íbamos caminando por las calles de Nueva York y me impactaba ver ese mundo, ¿no? Pero en mi cabeza se vino un pensamiento que durante muchos años estuvo ahí presente y de alguna manera me tuvo con angustia, con ansiedad, con temor, y era: ¿cómo le iba a hacer yo para mantener a mi familia el día que me casara? Porque me ponía a pensar en todo lo que había que hacer, ¿no? Y si tienes una mujer, todo lo que tienes que comprar, ¿no? Y sí, ¿no? Pues que los aretes, que la bata, que el zapato, que el tubo, o sea, yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y me agobiaba. Y lo pongo como ejemplo porque quiero que tú te pongas en tus propios zapatos y te pongas a pensar en qué te agobia, qué te angustia, qué te trae ansiedad. Y así fue, y después me casé y la fui llevando, y me acuerdo en una etapa posterior, sin darme cuenta para atrás, todo lo que ya había pasado y todo lo que ya había podido hacer. Pero caminaba en las mañanas en un jardín y me acuerdo, ¿cómo le voy a hacer para las universidades de mis hijos? Y entonces siempre fue algo que estuvo como presente en mi vida. Me acuerdo que era tal mi afán, mi angustia, que eran contados los destellos de gozo en mi vida. O sea, que realmente sintiera plenitud y que sintiera gozo y alegría y que disfrutara el momento. Entonces, cuando yo leí esta palabra, que el que confiaba en Dios era como un árbol que extendía sus raíces hacia el río y que siempre se mantenía verde y frondoso y no dejaba de dar fruto, y que no veía cuando venía el calor, que no veía cuando venía la sequía, que no veía. Y si yo parafraseo sequía y si yo parafraseo calor, pues yo lo veo como angustia, lo veo como dificultad, lo veo como... Entonces dije, oye, yo quiero ser así. Imagínate, eso es la gloria. Y no se me olvidará nunca un día que me invitaron un amigo que tenía una avioneta a llevar unas
víveres a unas gentes que vivían en la sierra. De regreso, veníamos volando, la pista estaba donde tenía la avioneta cerca de Chapala, y veníamos volando y pasamos por un cerro, me acuerdo, veníamos volando y le dio la vuelta al cerro así, estaba a la ladera del cerro y era seco, completamente seco, todo el monte de arriba a abajo, y había un árbol verde, pero verde, en medio de toda la sequía. Y automáticamente dije, ese es el árbol que está plantado en el Señor, ese es el árbol que confía en Dios. Y yo dije, yo quiero ser así. Y yo creo que ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos verde en medio de la sequía. Digo, porque hoy en día vivimos en una ciudad, no vamos a ver la sequía, pero sí hay sequía en la vida de las personas, hay angustia, hay dolor, hay tristeza, hay temor, hay angustia, hay ansiedad. Es la enfermedad del siglo XXI, por favor. ¿Por qué? Porque hemos decidido apartar nuestra confianza de Dios. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo confiar en Dios? Y hay dos enfoques para esta pregunta. El primero, el énfasis está en la palabra confiar. ¿Puedo yo confiar en Dios? Y esto quiere decir así: ¿es Dios confiable en tiempos de necesidad? ¿Hará Dios lo que dijo que haría? ¿Dios se va a comportar como ha dicho que se va a comportar? ¿Va a salir Dios al quite en el momento de la necesidad? Porque ojo, el que pongamos nuestra confianza en Dios no quiere decir que todo nos va a salir bien, señores. Pero dice la Biblia que el que pone su confianza en Dios, ¿cómo va a ser? Como un árbol frondoso que no se da cuenta cuando viene la sequía. Entonces, ¿te imaginas tú en una situación difícil como un árbol plantado en el agua? Digo, no quiere decir que no te vaya a doler, pero tu fortaleza nadie te la quita, tu paz nadie te la quita, tu gozo nadie te lo quita. Entonces, yo quiero decirles que Dios no está en juego. ¿Ya es hora o qué? No me asustes, Gaby. Dios no está en juego por quien Él es. ¿Qué pasó con Moisés cuando estaba en el desierto? Se presenta delante de Dios y ¿qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Y Dios, como les decía hace rato, pues Dios no tiene amor, Dios no tiene justicia, Dios no tiene poder, Él es poder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de que Dios es bueno, no de que tiene bondad, cuando decimos Dios es bueno, ¿qué quiere decir? Dios no tiene ni el 0.0000000000001% de maldad. No lo tiene, porque Él es bondad. En Proverbios 18:10 hay un versículo que dice así. La versión Reina Valera dice: torre fuerte es el nombre del Señor, el justo correrá él y no será avergonzado. ¿Sí? La nueva versión internacional dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella corren los justos y se ponen a salvo. ¿Alguien sabe lo que quiere decir inexpugnable? Que no se puede conquistar. Ahora, mi pregunta es: ¿quién es torre fuerte? ¿Quién es torre fuerte? No. El nombre. El nombre. Dice:
torre fuerte es el nombre del Señor. Y si nosotros vamos a ver cuántos nombres hay de Dios, hay N cantidad de nombres. ¿Por qué? Porque Dios es tan completo y tan diverso que tiene un nombre para cada necesidad que tú tienes. Si tú tienes temor, tú vas y te refugias en el nombre del Señor. ¿En cuál? En el nombre específico que Él tiene para darte seguridad, confianza, paz y quitar a un lado el temor. Si tú tienes necesidad de provisión porque estás pasando un tiempo difícil, dice la palabra de Dios que Él es proveedor y que Él es tu Padre, y dice la palabra que es el que nos amamanta, y dice, o sea, hay un nombre de Dios para cada necesidad que tú tienes. Llámale lo que tú quieras. No sé cuál es la situación y la circunstancia que tú estés pasando, pero hay un nombre de Dios para cada situación de tu vida. Y déjame te digo una cosa, a Dios le importas. Es más, a Dios le importa mucho más lo que tú estás pasando que lo que a ti te importa, aunque pareciera que no. La segunda, o el segundo énfasis de la pregunta que hice, ¿puedo yo confiar en Dios?, está en yo. ¿Puedo yo confiar en Dios? Porque Dios es digno de confianza. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿saben lo que le estaba diciendo? Yo soy inconmovible. Inconmovible. No me muevo. Soy lo que soy. Nada me puede torcer. Nada me puede debilitar. Nada me puede corromper. Entonces el segundo énfasis está en la palabra ¿puedo yo confiar? ¿Soy yo digno de confiar en Dios? ¿Es tal mi relación con Él, mi conocimiento de Él, que por lo tanto mi confianza en Él que tengo va de nuez? ¿Es tal mi relación con Él, mi conocimiento de Él, que por lo tanto mi confianza en Él, quién sabe cómo lo escribí? El caso es que tengo la plena certeza de que Él está conmigo siempre, aun si no veo ninguna evidencia de su presencia o de su poder en mi vida. No sé si estoy siendo claro, pero el énfasis no está en Dios. Dios, es soberano. Él está en control de todas las cosas. Si no fuera así, pues alguna de las estrellas se saldría de órbita, el mar se saldría de su lugar, y vayan ustedes a saber cuál sería el caos en un momento o en una milésima de segundo que Dios perdiera el control. El énfasis está en mí. El énfasis está en mí, en el que yo llegue a conocer de tal manera a Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo, que yo pueda confiar en Él, pase lo que pase. Hay una historia de una misionera que está en África entregando su vida al servicio de Dios, y está en África en un momento en que se levanta una guerrilla y la agarran y la violan y la golpean y, o sea, casi la matan. Y entonces después, en una entrevista que le hacen a ella, dice, ¿cómo fue que sobreviviste a esto? Y entonces dice que ella, orando, un día Dios le dijo que si podía, déjame ver dónde lo puse, porque ya me adelanté. Dice, ¿podrás agradecerme por confiar en ti con situaciones difíciles, aun si nunca te digo el por qué? Nos pasa algo y automáticamente estamos preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí?
Hay dos situaciones que nos suceden cuando Dios viene a nuestras vidas con alguna situación difícil. Porque no quiere decir que Dios la manda, muchas veces Dios la permite, por algo que quiera hacer en nuestras vidas. Entonces, lo que le está diciendo Dios a esta misionera es que si le podrá, dice, ¿puedes agradecerme? Porque cuando Dios le manda la situación a la misionera, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Pero está confiando en ella. Está confiando en ella que va a salir adelante. Por eso la oración y lo que ella percibió que Dios le estaba hablando era: ¿puedes agradecerme? Porque yo estoy confiando en ti. La vida de Job me llama mucho la atención porque de alguna manera, cuando cosas, la vida de Job, ¿alguien no se la sabe? La vida de Job. Perfecto. Entonces, cuando Job sufre todo lo que sufre, en donde pierde toda su familia, en donde pierde todas sus posesiones en 2 días o en un día, Job lo primero que hace es se postra y adora a Dios. ¿Por qué? Porque Job confiaba en Dios. Job no entendía por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Sin embargo, Job se postra y adora a Dios porque confiaba en Él. Y entonces, lo que nosotros no sabemos es que Dios está confiando en nosotros en que vamos a salir adelante, porque nosotros somos jueces de Dios. Si se ponen a pensar, nosotros somos jueces de Dios. Nosotros podemos terminar juzgando a Dios con nuestra vida y con nuestra actitud. Cuando Job recibe esto en su vida y adora a Dios, está diciendo: no importa lo que pase, Él sigue siendo Dios. Ahí está su juicio emitido. Porque pudo haber dicho: qué injusto eres, Señor. Entonces, confiar en Dios en tiempos de adversidad no es fácil. O sea, no es una tarea fácil. Yo me pongo en los zapatos de esta mujer, de la mamá, del compadre y de él. O sea, yo les estaba hablando todos los días. ¿Cómo están? El chavo no está bien. Pues por supuesto que no. El compadre no entiende, no tiene una perspectiva eterna. Él ve el aquí y el ahora, su vida aquí y ahora. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está frustrado, desesperado, angustiado, deprimido. La mamá también no sabe ni qué onda. Entonces, confiar en Dios no es fácil, pero tenemos que saber quién es Él, de qué está hecho Dios, cuál es su naturaleza y cuál es su carácter para poder confiar en Él. Entonces, el secreto para poder confiar en Dios es la aceptación. Aceptación es tomar de la mano de Dios todo lo que me da, sabiendo que todo es bueno a pesar de que no lo entiendo. Aceptación es descansar en la bondad de Dios, creyendo que Dios tiene todo bajo control. Y les voy a decir una cosa: esto trae paz y esto trae sanidad. Cuando confiamos en Dios, abrimos nuestro corazón a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Dios lo puede hacer mucho más fácil. Porque acuérdense que el propósito de Dios es llevarnos a ser árboles que podamos estar verdes siempre y que podamos ser de referencia para todos aquellos que tienen necesidad. Entonces, Dios quiere que seamos árboles frondosos, siempre verdes, que siempre demos fruto y que no nos demos cuenta
de cuando viene el calor o cuando viene la sequía. Y un cristiano así siempre va a sobresalir. Gaby, ¿te pasas? Yo quisiera que en esta tarde te fueras de aquí tomando una decisión. A mí cuando me decían confía en Dios, la verdad es que no entendía. Hasta que tuve que pasar por una situación muy difícil en mi vida. Tuvimos una racha, mi mujer y yo, en donde 2 de nuestros hijos nacieron prematuros, estuvieron al borde de la vida y de la muerte durante 3 meses, cada uno de ellos. Cuando quisimos descansar de esta situación y que nos retiramos unos días a Tapalpa para poder como descansar y suspirar, resultó que nuestra hija se cayó del tapanco, tuvo una fractura de cráneo expuesta porque estuvo pegada en el oído y el oxígeno podía entrar. Entonces yo ahí verdaderamente me di cuenta de que no sabía confiar en Dios. Y ahí le dije: Señor, quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a saber quién eres tú, de tal manera que yo pueda depositar mi confianza en ti. Y entonces me compré unos libros acerca del carácter y la naturaleza de Dios, y los empecé a estudiar. Y Dios me empezó a revelar quién es Él. Definitivamente no he llegado a ser el árbol frondoso que está escrito en la Biblia, pero me siento que para allá voy. Y me siento muy contento y tranquilo. Y siento que mi vida está cada vez más en manos de Dios, y que mi futuro está cada vez más en manos de Dios, y que cada día puedo descansar más en Él, y que cada día puedo vivir más en paz y menos afanado. Y yo quisiera que hoy, en este día, tú pudieras tomar esa decisión, porque es una decisión. Y quisiera pedirte que cierres tus ojos y que ahí nada más le digas a Dios: Señor, yo quiero aprender a confiar en ti. Quiero que me guíes por la senda donde te pueda conocer quién eres tú, y que pueda llegar a entender de tal manera, por tu Espíritu Santo, quién eres tú, que pueda yo depositar mi confianza y mi seguridad en ti. Si yo te preguntara, estoy seguro que me dirías que sí. Si yo te pongo los 2 escenarios, yo estoy seguro que escogerías el del árbol frondoso. Yo no creo que nadie quiera el escenario de la sequedad y de la aridez. Entonces, aprende a depositar tu confianza en Dios. Y yo te hago una promesa hoy: Dios no te va a defraudar. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dice. Está escrito en su palabra. Padre, te pido que nos enseñes a confiar en ti. Yo sé que tú quieres hacernos, convertirnos en ese árbol verde y frondoso, y que reflejemos de tal manera tu gloria, Señor, que otros te conozcan. Pero sobre todo, que podamos disfrutar de ese estado en donde hay paz, gozo, tranquilidad y seguridad. Padre, te bendecimos y te damos las gracias, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas. Amén.